Buen día, tercero, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a arrancar con un nuevo tema para el cual les recomiendo que hayan visto antes los videos del trabajo anterior y leído también el apunte, ¿sí? Si no hicieron eso todavía, no sigan mirando este video, primero vayan a los anteriores y después sí vuelven para acá, ¿sí? Hoy vamos a empezar con lo que es los niveles de organización de la materia. Anteriormente vimos cómo era la estructura de la materia, de una manera bastante simple, ¿sí? Estuvimos hablando un poquito de que la materia estaba formada por partículas, pero no especificamos más nada. Tomamos a las partículas como si fueran esas esferas, ¿sí? Muy chiquititas y no dijimos más nada de ellas. Ahora, vamos a tener que tener en cuenta que estas partículas pueden ser tres cosas distintas. Pueden ser iones, ¿sí? Que son átomos con carga eléctrica. Pueden ser también moléculas, que es una unión de dos o más átomos, ¿sí? O pueden ser átomos. Al fin y al cabo, fíjense que las moléculas también son átomos, porque están formadas por átomos, ¿sí? Y los iones también son átomos, pero con carga eléctrica. Todo, al fin y al cabo, estaría formado por átomos. ¿Y qué serían los átomos? Bueno, los átomos es la porción más pequeña que yo puedo tener de un determinado elemento, ¿sí? Los elementos son los distintos tipos de materia que se van a combinar para generar todas las sustancias que vemos hoy en día. No nos vamos a centrar mucho en esto por ahora, lo vamos a ver más adelante. En este momento yo quiero llegar más que nada a que tengamos en claro algunos conceptos para abordar algunas temáticas de problemas ambientales, ¿sí? En el segundo cuatrimestre ya sí nos introduciremos un poquito más y analizaremos un poquito más en profundidad estos conceptos, ¿sí? Ahora lo que yo quiero que entendamos es más o menos las escalas que manejamos y cómo es que esta materia se organiza para generar las estructuras que vemos macroscópicamente, digamos al nivel de que pueden observar nuestros ojos, ¿sí? Entonces, en resumen, las partículas de las que hablamos en el trabajo anterior pueden ser átomos, moléculas que también son átomos unidos o iones que también son átomos con carga eléctrica, ¿sí? Y los átomos son la porción más pequeña que yo puedo tener de materia que va a tener las propiedades de un elemento. Antiguamente se pensaban que los elementos eran solo cuatro: agua, fuego, tierra y aire, que estos cuatro elementos se combinaban y generaban todas las cosas que conocemos. Hoy en día sabemos que los antiguos griegos estaban acertados en que había ciertos elementos que se combinaban y formaban todas las cosas, pero no eran cuatro ni eran agua, tierra, fuego y aire. Son 118 y son los que se encuentran en la tabla periódica. Como les digo, acá les muestro simplemente una imagen de la tabla periódica, es algo que vamos a ver más adelante. No nos vamos a meter con esto ahora, ¿sí? Primero que nada, quiero que entendamos un poquito en qué escalas estamos trabajando, en qué tamaños estamos trabajando. Porque a veces cuando uno habla de átomos, células, virus, bacterias, no entiende bien, son todas cosas muy chiquitas, pero no sabemos cuán chiquito, qué es más chiquito. ¿Una bacteria, un virus, una célula? Justamente a eso va este diagrama que tenemos acá. Es una escala que nos va a ir más o menos contando los tamaños de las cosas. Arrancando por este lugar, tenemos primero las cosas que son macroscópicas, ¿sí? Las que vemos comúnmente, en el rango de 1 metro, ¿sí? Un ser humano, obviamente, estamos entre 1 metro, 2 metros, por ahí. Algunas células nerviosas, ¿sí? No porque sean visibles a simple vista, sino porque, por ejemplo, las neuronas pueden arrancar en el cerebro y tienen extensiones que llegan hasta todos los sectores del cuerpo. Pero bueno, después vamos a ir disminuyendo en el tamaño. Tenemos, por ejemplo, otra unidad que es el milímetro, ¿sí? Que es la milésima parte de 1 metro. O sea, 1 metro lo divido en 1000 y tenemos el milímetro. Podríamos decir 1 milímetro o podríamos decir también 0,001 metro, ¿sí? Es 1 metro dividido 1000. Para no empezar a usar tantos ceros directamente, utilizamos el milímetro, ¿sí? También es algo con lo que estamos familiarizados. Usamos esta escala constantemente. El milímetro, el centímetro, el metro. Hasta ahí son cosas cotidianas, ¿sí? Cosas de 1 milímetro vemos a cada rato, ¿sí? ¿Qué sé yo? Acá tenemos como un ejemplo el huevo de una rana, ¿sí? O un óvulo humano, ya vamos más chiquitos, ¿sí? Me adelanté un poquito. Pero podemos ir disminuyendo más todavía y ya estamos en el límite en donde el ojo humano ya deja de ver. Ya cuando tenemos algo que es una décima parte de 1 milímetro y ya no llegamos a verlo con tanta claridad y ya estamos ahí en el límite. Para esto usamos otra escala que la vamos a llamar micrómetro. ¿Sí? Fíjense,
esta letra griega que tenemos acá, justamente está representando esa escala, el micrómetro, ¿sí? Sería 1 milímetro dividido 1000, así como al metro lo dividimos por 1000 para llegar al milímetro lo dividimos por 1000 y tenemos el micrómetro. O también podríamos estar diciendo que un micrómetro, tenemos acá, es 0,0000001 metro. Para no usar tantos ceros, utilizamos esta otra unidad que sería el micrómetro. Ya estamos en una escala en donde con el ojo humano no se puede llegar a ver, pero sí con el microscopio óptico. En la escuela hay, esperemos que en algún momento podamos volver y justamente utilizar un microscopio óptico y ver algunas de estas cosas que se pueden ver justamente con este tipo de microscopio como una célula, ¿sí? Célula epitelial tenemos acá como ejemplo, eritrocito, que serían los glóbulos rojos que hay en la sangre, están alrededor de los 10 micrómetros de tamaño. Y ya hay algunas bacterias y lo que serían las organelas, tal vez vieron en biología que eran organelas, son como órganos de la célula, ¿sí? Partes que componen a la célula. Esos andan alrededor de 1 micrómetro. Ahora, hay cosas más chiquitas todavía que esto, ¿sí? Mucho más chiquitas. Ya para esto utilizamos otra escala que es el nanómetro. Por acá estamos, ¿sí? Nanómetro. Y el nanómetro sería una milésima parte de 1 micrómetro. O sea, al metro lo dividimos por 1000, nos da el milímetro. Al milímetro lo dividimos por 1000, nos da el micrómetro. Y al micrómetro lo volvemos a dividir por 1000 y tenemos el nanómetro, que sería alrededor de esto que tenemos acá, expresado en metros. 0,000000001 metros. ¿Sí? Para no andar usando tantos ceros, utilizamos esta escala directamente, que es el nanómetro. ¿Qué cosas podemos medir con esta escala? Bueno, ya tenemos las bacterias más pequeñas, ¿sí? Andan por los 100 nanómetros. Los virus, ¿sí? Entre los 10 y los 100 nanómetros. Fíjense que un virus es mucho más chiquito que una célula. Alrededor de unas 1000 veces más chiquito que una célula. Y ya cuando nos vamos más chiquitos ya no tenemos ninguna forma de vida que tenga ese tamaño. Los virus andan ahí en el límite, después podemos charlarlo en clase, cuando tengamos un encuentro virtual o cuando nos veamos dentro de la escuela, charlaremos un poquito por qué es que los virus están en el límite y no los científicos no se ponen de acuerdo si se consideran seres vivos o no. Pero fíjense que andan por un tamaño muy, pero muy pequeño, ¿sí? Ya más chiquito de esto tenemos aminoácidos o proteínas, que son moléculas, como les acabo de decir, o sea, uniones de varios átomos, ¿sí? Que ya andamos por lo que sería un nanómetro. Y un átomo anda alrededor, depende de qué tipo de átomo estemos hablando, de los 0,1 nanómetro. Estamos hablando de, acá tenemos cuál sería ese tamaño expresado en metros. 0,00000000001 metros. Andaría por ahí el tamaño de un átomo. Como les dije, depende qué átomo sea. Van a ser algunos un poco más grandes, un poco más chicos, pero van por esta escala. Acá ya solamente podemos ver con un tipo de microscopio especial que se llama microscopio electrónico, ¿sí? Microscopio electrónico de barrido. Los átomos no llegamos a verlo con estos tipos de microscopio, pero hay otras formas para obtener imágenes de átomos. También, si en algún momento tienen ganas de saber un poquito de eso, se los comento. No los voy a comentar acá porque me va a quedar el video enormemente largo y muy pesado también. Entonces, para que nos demos una idea, ¿sí? Porque a veces hablamos de ponemos tantos ceros adelante de 1 metro, ¿no? Y es como que, y bueno, ¿cuán chiquito es? Ya vemos que es mucho más chico que una célula, mucho más chico que una bacteria, que un virus. Para que nos demos una idea, dentro de una gota de agua hay alrededor de 1 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea que solamente en una gota hay 1 por 10 a la 23 moléculas de agua, aproximadamente, ¿no? ¿Y qué es esto? 1 por 10 a la 23. Bueno, esto se le llama notación científica y es una forma de escribir un número muy grande. ¿Qué número es este? Es este que tenemos acá. Un 1 y 23 ceros detrás, ¿sí? No me los voy a poner a contar, estos son muchos. Pero para que nos demos una idea, esa es la cantidad de moléculas de agua que hay dentro de una gotita de agua. Aproximadamente andamos por esa cantidad de moléculas. Bien, ¿y por qué nos vamos a cosas tan chiquitas? Porque a veces para entender un montón de procesos
y de problemáticas a nivel macroscópico, o sea, a nivel grande, a nivel de lo que pasa en la atmósfera, a nivel de lo que pasa con un curso de agua, ¿sí? Con un océano, con un río que está contaminado, para entender muchas de las problemáticas ambientales que vamos a tratar de abordar este primer cuatrimestre, necesitamos comprender de dónde vienen y la razón última, ¿sí? El por qué está justamente en estos niveles. Muchas problemáticas ambientales, para entender de dónde vienen, para entender los procesos, tenemos que explicarlos desde un nivel atómico, ¿sí? Desde las concentraciones de gases que hay en la atmósfera o de distintos elementos que hay en un curso de agua, ¿sí? Vamos a tener que explicarlo desde este nivel. Esto es lo que desde este lugar vamos a abordar en realidad nosotros estas problemáticas con los profes de epidemiología, de política, las van a abordar desde otra mirada. Como vimos, las problemáticas ambientales son problemáticas transversales, ¿sí? En donde lo podemos analizar desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico. Todas esas áreas confluyen en el análisis de un mismo problema. Si nosotros queremos analizar el calentamiento global, bueno, vamos a tener que entender por qué el ser humano libera tantas cantidades de dióxido de carbono. Vamos a tener que entender qué es el dióxido de carbono, qué genera en la atmósfera, ¿sí? Y ahí tenemos química, ahí tenemos física con la radiación solar, ¿sí? Hay muchas cosas que influyen, ¿sí? La economía, ¿sí? La economía mundial que se rige en base al petróleo, en base al carbón, todas estas cosas influyen. Nosotros en química, bueno, vamos a ver justamente estos fundamentos, los fundamentos desde lo más chiquito. Pero desde lo más chiquito tenemos que llegar también hasta los más grandes. Y ahí vamos a justamente lo que les había dicho, que era el tema de hoy, los niveles de organización de la materia. Porque la materia está conformada por átomos, pero de un átomo a un sistema planetario hay una diferencia enorme. Partimos desde los átomos. Los átomos, como les dije, son las partículas constitutivas de toda la materia. Cuando se unen de forma covalente, vamos a obtener moléculas que les había dicho eran uniones de átomos. Estas moléculas o estos átomos pueden organizarse en estructuras inertes consideradas materia orgánica. ¿Qué sería esto? Bueno, esto serían rocas, agua, aire, ¿sí? Esto sería la materia orgánica que va a estar formando en la Tierra la litósfera, ¿sí? Que es justamente la corteza terrestre, la hidrósfera, que son todos los cursos de agua, y la atmósfera, que son los gases que rodean a la Tierra. Ahora, estas moléculas también pueden organizarse en un grado muy, pero muy específicos, y cuando generan este tipo de organizaciones, van a generar estructuras muy complejas que se autorreplican. Y estas estructuras muy complejas que se autorreplican las llamamos moléculas orgánicas. Son las moléculas que están presentes en la vida. Los seres vivos no tienen nada de diferente a un objeto inanimado si analizamos de qué están compuestos. Si nosotros desarmamos una planta, un animal, un ser humano, una bacteria, no vamos a encontrar más que átomos al fin y al cabo. Pero lo que tiene de diferente un ser vivo es que en el ser vivo estos átomos se organizan de una manera muy compleja, pero muy compleja, generando estructuras muy complejas que al fin y al cabo pueden llegar a cumplir todas las funciones que van a cumplir las células, que es el siguiente nivel de organización. Las moléculas orgánicas, ¿sí? Que son estructuras muy complejas de átomos unidos, se combinan para generar células, que es la unidad fundamental de la vida, podemos llamar. Todo este sector de acá es el campo de estudio de la química. Cómo los átomos se organizan en moléculas, y las moléculas se organizan formando moléculas orgánicas dentro de una célula, pero ya cuando pasamos a la célula, acá entra en juego la biología. Por acá todavía se maneja la química. Hay química orgánica, que es la química de los seres vivos, ¿sí? La química de los compuestos que se dan en los seres vivos, y química inorgánica, que es la química que se da en los objetos inertes, piedras, rocas, minerales, agua, gases. Ahora, si seguimos subiendo en el nivel de organización, las células pueden agruparse y funcionar coordinadamente formando tejidos. Los tejidos también se agrupan y funcionan coordinadamente para formar órganos. Estos órganos también se agrupan y funcionan coordinadamente para formar sistemas de órganos. Y varios sistemas de órganos agrupados van a formar un individuo. ¿Sí? No sé si llegan a ver acá porque a mí me está tapando
el programa que utilizo para grabar, pero acá arriba tenemos que dice sistema de órganos, ¿sí? Ahora, hay individuos que están formados solo por tejidos o solo por células, ¿sí? O sea, las bacterias justamente son una sola célula, no llegan a formar tejidos ni órganos. Bien, hasta acá tendríamos la biología, ¿sí? Y la biología también llega un poquito más, porque los individuos, cuando tenemos muchos individuos de una misma especie, forman una población. Muchas poblaciones de distintas especies van a formar una comunidad. Y muchas comunidades en un mismo lugar, ¿sí? Van a formar lo que consideramos biosfera. Todo este sector está estudiado por la biología, ¿sí? Y acá ya estaríamos, esta otra parte, ya estaríamos hablando un poquito de la ecología, ¿sí? Cuando ya empezamos a estudiar las comunidades, ¿sí? Cuando ya empezamos a estudiar los ambientes en general. Ahora, el ser humano, aparte, vamos a borrar un poquito esto. Ahora, en el caso del ser humano, la población humana se organiza formando otras estructuras que entran dentro de lo que sería una sociedad. No me voy a meter mucho en esto porque no es mi campo para nada. Lo van a ver más con los profes de las otras áreas. Pero desde lo que sería una visión bien biologicista, digamos, ¿sí? Desde las ciencias exactas, todo lo que la sociedad produce lo vamos a considerar antropósfera. Antropo de hombre, ¿sí? De ser humano. Bien, entonces acá ya vamos haciéndonos nos vamos dando un pantallazo de cómo de los átomos llegamos a las sociedades, al conjunto de los seres vivos que consideramos la biosfera y a los objetos más inertes que tenemos como la corteza terrestre, el agua y los gases. Ahora, todo ese conjunto de cosas, lo que sería los gases que rodean a la Tierra, que es la atmósfera, el agua de la Tierra, que es la hidrósfera, la corteza terrestre, que es la litósfera, todo lo que el ser humano hace, que es la antropósfera, y todos los seres vivos, que son la biosfera, esas 5 esferas están interrelacionadas entre ellas, y de esta interrelación surge lo que nosotros llamamos ambiente. ¿Qué sería el ambiente entonces? Justamente la interrelación entre estas 5 esferas. Fíjense cómo en una red conceptual pequeña podemos resumidamente entender cómo es que los átomos se agrupan para formar moléculas, que cuando son bastante complejas y tienen una coordinación entre ellas, las llamamos moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se agrupan formando células, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, los sistemas de órganos forman individuos, los individuos de una misma especie son considerados una población, varias poblaciones forman una comunidad, todas las comunidades de seres vivos van a formar la biosfera, el ser humano va a organizarse en sociedad formando la antropósfera, y si a estas dos cosas le sumamos la parte inorgánica, que sería la tierra, el agua y el aire, todo eso en combinación va a formar el ambiente. Al fin y al cabo, todo parte de ¿dónde? De los átomos, ¿sí? Esto lo voy a decir yo porque obviamente soy profe de química y me encanta esta parte de los átomos, ¿no? Con otros profes verán más en profundidad otros sectores de esta red. Nosotros vamos a estudiar cómo es que este sector condiciona todo esto otro, porque las sociedades, las poblaciones, los individuos, al fin y al cabo todo está formado por átomos. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier duda me preguntan. La idea del trabajo que les voy a dejar es que ustedes, analizando esta red, generen un texto en donde la expliquen. Con sus palabras, como puedan, escriban un texto en donde expliquen justamente cómo es que desde los átomos llegamos al ambiente, que es la suma de todas estas esferas. Esto es la tarea que ustedes van a tener. Bueno, acá yo les hice un apartado que dice que las moléculas orgánicas se clasifican en hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En este momento no nos interesa mucho, en el segundo cuatrimestre lo vamos a ver en profundidad, ¿sí? Cuáles son las distintas moléculas orgánicas que forman a los seres vivos. Bien, cualquier duda me preguntan, espero que se haya entendido. Nos estamos viendo en una semanita ya por Meet. Nos vemos, un abrazo, chau chau.